Buenos días desde la ciudad de Bogotá. Agradezco la invitación a participar en este panel sobre temas de derecho administrativo y sobre todo de la importancia que tiene nuestra disciplina en el impulso que podemos darle a nuestros estados, a nuestras sociedades después de los avatares de la pandemia. El tema, evidentemente, que me han propuesto es un tema retador. Escuché con mucho detalle la ponencia del doctor Fernando Bermalla. Me parece muy interesante y coincidimos en algunos aspectos de lo que voy a plantear a continuación. Quiero hacer una aclaración previa. Mi conferencia está dirigida a la problemática que trae y que entraña para el derecho administrativo la inversión en proyectos de infraestructura pública, porque ustedes bien lo saben que también es responsabilidad del derecho administrativo, es parte de nuestra disciplina la regulación de todos aquellos aspectos que se refieren a la inversión en sectores privados. La regulación tiene que ver de manera muy importante con todos aquellos aspectos de lo que son los capitales que entran a nuestros países o de los capitales nacionales que eventualmente entran en juego para el fortalecimiento de las infraestructuras privadas. Ese escenario no lo voy a abordar, es muy importante, es trascendente, sería para otro tipo de conferencia, con otro tipo de analistas, porque lo que voy a abordar a continuación es la problemática que trae para el derecho administrativo, los compromisos que entraña para nuestra disciplina, el problema derivado básicamente de la situación universal en torno al coronavirus y el impacto que ha tenido en el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura o de los medianos e inclusive de los pequeños proyectos de infraestructura y que evidentemente están impactando de manera significativa el desarrollo de nuestros países. No es un problema de un país, al igual que la naturaleza del coronavirus, es un problema prácticamente universal y en el caso de América Latina pues es aún más significativo dado que nuestros países son países presupuestalmente deficitarios, presupuestalmente incapaces de enfrentar las grandes necesidades de la comunidad, del colectivo, debiendo tener irremediablemente el apoyo de la iniciativa privada y sobre todo del capital privado. Entonces ahí nos vamos a situar en esa problemática. Segundo punto, también introductorio. Para esto voy a rogarles el favor, voy a compartir pantalla, tengo aquí unas inquietudes, un cuadro que he desarrollado, lo voy a dejar en este tamaño de presentación para poder manejar otros documentos en mi computador. El segundo punto tiene que ver con proyectos de infraestructura como formas de atraer, de llamar la inversión a nuestros países. El tema de la inversión en materia de infraestructura hay que mirarlo en una doble perspectiva. Ya, infraestructura pública, estoy haciendo la referencia. Infraestructura pública, y aquí me pego o me adhiero a los documentos, para que me entiendan mejor en el auditorio, me adhiero a los documentos de la OCDE, del Consejo de la OCDE, las recomendaciones para los países que no son miembros o para los países que somos miembros, entre esos está Colombia, pues ya directrices de carácter imperativo en lo que debe ser el mejoramiento de las condiciones administrativas, de las condiciones organizativas, de las condiciones de ordenanza, de normatividad, de regulación para efecto de garantizar la inversión. Pero para la OCDE esa inversión tiene que darse en dos escenarios. En un escenario interno que no se puede abandonar,
porque definitivamente nuestros países desde el punto de vista constitucional están organizados como estados que protegen y garantizan la libertad económica y por lo tanto la iniciativa privada y el mercado maneja capitales de trascendencia. Ese aspecto es bien importante tenerlo en cuenta porque no podemos solamente manejar criterios de inversión a partir de la inversión directa de particulares o de extranjeros o de capitales extranjeros. Entonces, para la OCDE es fundamental que exista claridad normativa, regulatoria en todos sus aspectos para poder orientar los grandes capitales que eventualmente tenemos en nuestros países y orientarlos a atender las necesidades del colectivo a través de los grandes proyectos de infraestructura. Es algo que se ha hecho históricamente. Bien lo decía el profesor Fernando en su exposición, históricamente hemos manejado mecanismos jurídicos que han facilitado ese tipo de manejo de capitales internos. La concesión, no solamente la concesión administrativa, sino la concesión contractual, es un instrumento fundamental y siempre ha sido fundamental porque siempre está inspirado en la idea de atraer al capital privado y la iniciativa privada para vincularla a los proyectos de interés público, de interés general. El segundo aspecto que aborda la OCDE y que es de trascendencia enorme y creo que es eventualmente el tema más importante en esta conferencia, es el que se refiere a la inversión directa de capitales extranjeros para apoyar nuestra infraestructura, que es un tema de trascendencia mundial que tiene apoyo directo en las iniciativas de la misma Organización de las Naciones Unidas, que tiene cantidad de trabajos a través de los organismos internacionales sobre lo que debe ser en materia de claridad, en materia de respeto a los países, en materia de respeto a la legislación, en materia de respeto al manejo de los proyectos soberanos por parte de los países, pero que de todas maneras implica una actividad de traslado de capitales para poder apoyar la iniciativa gubernamental en la atención a grandes necesidades de la población. Esa es lo que se llama la inversión directa de capitales. Ahí viene, en esto me guío y les planteo la necesidad de acudir a las directrices de la OCDE para poder entender el esquema que plantea la OCDE de solución a ese tipo de conflictos que se pueden dar en ese tipo de inversión. Ya les haré una presentación de a grandes rasgos de lo que la OCDE recomienda a los países en esa materia. Pero viene un problema adicional antes de entrar en esas recomendaciones de la OCDE que me llama la atención y que investigando un poco para la conferencia del día de hoy, pues me coloca en una posición de evaluación en torno a qué está pasando con la inversión, con esa segunda forma de inversión o ese segundo mecanismo de inversión de capitales que pueden llegar a los países. Y hay unos trabajos en este momento muy interesantes a los cuales los invito a ustedes a que los lean, fundamentalmente de la CEPAL. La CEPAL está llamando la atención porque incluso desde el año pasado, antes de la crisis del coronavirus, se comenzó a notar una baja sustancial del flujo de inversión en los países latinoamericanos, que se acentúa radicalmente con el tema del coronavirus. ¿A partir de qué? De la ausencia de seguridad jurídica. Segundo, porque estamos en una seguridad jurídica que la brinda es un estado de excepción, que se está orientando básicamente a atender la crisis sanitaria derivada del virus. En segundo lugar, que me parece muy importante los análisis de la CEPAL, al deterioro del mercado y por lo tanto a la ausencia de respuestas adecuadas para la retribución de los capitales que llegan a los países. En tercer lugar, que es también muy importante, la inseguridad jurídica generada por las autoridades administrativas de los países que no han sabido aplicar o por lo menos entender
que el tema de la inversión extranjera o la inversión directa extranjera amerita un tratamiento jurídico especializado que eventualmente puede excepcionar la aplicación de normas y principios del orden nacional. Esto es, tener una visión de derecho internacional en el tratamiento de la inversión y no una visión de derecho nacional, porque eso puede generar situaciones gravísimas al tema de la inversión. Y así lo estamos viendo en tribunales de arbitramiento internacionales convocados para resolver litigios derivados, por ejemplo, de tratados de inversión en nuestros países. No sé si será el tema central del debate en Brasil, pero por lo menos en gran parte de nuestros países el tema del arbitramiento, el tema de la solución jurídica ha estado mediada precisamente por el no manejo adecuado de los convenios y tratados de inversión y los tratados de libre comercio por parte de los países. Fíjense que hay tres elementos ahí claves. La OCDE dice lo siguiente, CEPAL dice lo siguiente a propósito del tema. Dice que la inversión extranjera directa se desploma en la mitad de Latinoamérica. Está llegando a márgenes del 50% de lo que venía siendo del 2019 para atrás. Y eso obviamente tiene un impacto directo en el desarrollo del país y puede significar un atraso muy, pero muy profundo en el desarrollo económico, en la generación de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios y obviamente en la ausencia de servicios para el colectivo. Eso es lo que nos está planteando la CEPAL. El profesor Hernández, un profesor venezolano que trabaja en algunas universidades de Estados Unidos, hace el siguiente planteamiento sobre el tema. La inversión extranjera directa se desploma en Latinoamérica. Al salir de la pandemia, los países deberán competir por atraer inversiones en un ambiente inestable. Latinoamérica debe rediseñar de manera balanceada el marco institucional para promover inversiones. Y ahí es donde juega precisamente el papel del derecho administrativo, no solamente de los poderes públicos, porque al fin y al cabo el tema de la inversión compromete al Estado mismo. Al Estado, en el caso de los países federales, pues a la estructura federal, en el caso de la mayoría de los países latinoamericanos que tenemos la forma unitaria, pues a todos los poderes públicos, generar no solamente normas, leyes, sino regulaciones muy concretas, muy específicas que estimulen precisamente la presencia adecuada, y ese estímulo no es facilitar todo por facilitarlo, sino crear reglas de juego absolutamente claras. Y segundo, tratamientos jurídicos adecuados a los parámetros y estándares internacionales, porque eso es lo que va a dar seguridad jurídica. O si no, esos capitales salen para otras partes, se van para otros países y no podemos disfrutar las ventajas que tiene su manejo en nuestros países. Eso sería, diría, el planteamiento problemático, y ahí acudo a las orientaciones de OCDE y acudo a las orientaciones de CEPAL, que nos están generando un escenario muy lamentable a propósito de la crisis del coronavirus, pero también a problemas sistemáticos y estructurales de las políticas económicas de los países. La OCDE, en un importante documento sobre inversión, en uno de los muchos, porque la OCDE tiene una cantidad de documentos de manera genérica en materia de inversión, de reestructuración, de reformas administrativas, en materia de contratación. Los invito a que vean, a que analicen las recomendaciones de la OCDE en materia de contratación pública y en el estímulo a las figuras que implican inversión, como el de las parcerías público-privadas en Brasil o asociaciones público-privadas en el tema de nuestros países. OCDE da unos parámetros que yo rápidamente los subsumo lo siguiente: que los países tengan realmente, y esto es tema de nuestra disciplina del derecho administrativo, porque tendrá que ser generada por los órganos regulatorios, o por lo menos a partir de las bases normativas legales que tengamos, le corresponderá a las autoridades administrativas hacer lo siguiente. Primero, desarrollar políticas claras de inversión que generen seguridad. Segundo, que se facilite y se promueva la inversión tanto a nivel interno como a nivel externo. Tercero, que exista realmente una gobernanza
empresarial que estimule la presencia de los capitales nacionales o extranjeros, que se desarrollen mecanismos de control adecuados para ese tipo de inversiones, eventualmente diferentes a los que se ejercen en relación con la actividad pública normal y ordinaria. Y en eso los tribunales internacionales son muy duros, los tribunales de arbitramiento, en la medida en que decisiones de órganos de control que muchas veces no son conscientes de los compromisos internacionales del país, producen decisiones que afectan, vulneran o crean situaciones de inequidad en relación con los capitales de los países. Por lo tanto, hay que tener una política clara de inversión, hay que tener una política fiscal clara en relación con el manejo de ese tipo de inversiones extranjeras. Se deben generar las condiciones normativas adecuadas para que eso suceda de esa manera. Esto diría yo a nivel general. Sin embargo, y aquí viene parte del PowerPoint que envié, lo envié en el día de ayer a Teresa, sobre algunas consideraciones adicionales que las he resumido en 5 ideas que me parecen fundamentales tenerlas en cuenta cuando entramos a reflexionar del papel que tiene el derecho administrativo en materia de infraestructura y sobre todo de facilitar la inversión. Estas 5 ideas hay que mirarlas en una doble perspectiva. Evidentemente, quienes defendemos el Estado de Derecho, quienes creemos en la institucionalidad, quienes somos respetuosos del orden constitucional, pues las vemos en un sentido de Estado social de derecho. Sin embargo, estas mismas 5 ideas vistas desde la perspectiva de inversionistas desprovistos de una idea de institucionalidad, de quienes creen que llegar a los países lo pueden hacer en desorden, que quienes creen que pueden abusar de los intereses y del ordenamiento jurídico de los países, pues pueden verlos como unas reglas perturbadoras. Son 5 reglitas básicas que siempre manejamos cuando trabajamos temas de infraestructura y que nos orientan y que nos permiten mostrar de pronto diálogos rotos o situaciones conflictivas cuando se trata de hablar de inversión. Hablar de inversión por quienes creen que pueden llevar sus capitales impunemente a los países, o hablar de inversión por quienes creemos que los capitales tienen que llegar institucionalmente a los países, evidentemente respetando estándares y parámetros, reglas del derecho internacional, porque muchos de eso obedece a compromisos internacionales del país. Aquí estas 5 reglas las tengo resumidas en las siguientes. Infraestructura, 5 grandes ideas. La primera idea es un gran tema de debate. Es un tema de debate que se nos vino encima, y es entender que la infraestructura de los países no se hace porque sí. Nadie construye puentes para tener puentes bonitos. Nadie hace túneles, ningún país hace túneles por decir tengo túneles. Los túneles, las vías, los aeropuertos, los acueductos, en fin, todo lo que implica infraestructura, que adicionalmente es enriquecimiento patrimonial de los países y de las sociedades, se hace en función del ser humano, de nosotros, de todos nosotros. Y por lo tanto, lo que se viene discutiendo en los últimos años y nos abre los ojos es la responsabilidad social del Estado en garantizar que esa infraestructura, todo eso lo que implica infraestructura, realmente se haga en función del ser humano. Revivir a la persona y al colectivo en función de la infraestructura, y eso impacta en los proyectos de estructuración, en los grandes proyectos, en los medianos y en los pequeños proyectos de estructuración de infraestructura. Y evidentemente es un componente significativo cuando se estructuran proyectos que son agradables con los seres humanos, con todos nosotros, porque va a tener seguramente gastos adicionales, elementos adicionales a lo de simplemente llevar la inversión a los países. Naciones Unidas llama la atención sobre este tema.
en la vinculación irremediable que tiene que haber con los derechos humanos. Tenemos varios documentos importantísimos en temas de derechos humanos y la infraestructura. Véase nada más la opinión consultiva 023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre temas de medio ambiente y derechos humanos, pero en última lo que está ahí es la posibilidad de desarrollar grandes proyectos que tengan impacto en la naturaleza, porque al tener impacto en la naturaleza tiene impacto en nuestros derechos. O la visión de que debe tener una funcionalidad la infraestructura en relación con el ser humano. Todo ese tema es un tema fundamental que debe tener una visión clara de Estado y también de empresa. Naciones Unidas se ha pronunciado y está llamando la atención permanentemente de la iniciativa privada, de los grandes inversionistas, de quienes están en el sector privado con sus capitales, quienes están haciendo empresa dentro del ejercicio de la libertad de empresa para que la hagan en consonancia con los derechos humanos. Que no se conviertan en escenarios de perturbación, de agresión, porque eso es generar violencia y realmente el trabajo y el aporte que se puede hacer en materia de infraestructura se pierde. Entonces, la primera variante, y obviamente es una variante de una discusión muy grande, ¿sí?, para quienes tienen una visión de una inversionista simplemente banquero sentado en su oficina disponiendo de capitales. Ese capital debe tener una visión humana. Mire, en las encíclicas de Francisco, en la última sobre medio ambiente, hay componentes muy interesantes, llamamientos muy interesantes desde una perspectiva moral y ética de lo que debe ser la relación entre infraestructura y derechos humanos. Diría, esa es la primera gran idea que quiero lanzarles, simplemente la menciono porque el tiempo no me da para profundizarla. La segunda idea tiene una relación directa con la primera, que también es de impacto significativo y eventualmente de costes muy grandes dentro de los proyectos que se estén diseñando en infraestructura. Es un tema que tiene que ser abordado por los estructuradores, no solamente el de derechos humanos, sino este segundo, que es el del ambiente y el medio ambiente, y el impacto en las infraestructuras. ¿Y por qué lo digo? Porque ya no podemos tener desarrollo de infraestructura agresiva con el ambiente. Debe hacerse sobre bases de un respeto muy grande, muy significativo, y no solamente con el ambiente, sino con los colectivos que habiten en ese ambiente. Vean ustedes el debate tan grande que hay en este momento en torno al acuerdo de Escazú, que significa nada menos y nada más comprometer a los colectivos en toda la discusión de los grandes proyectos de infraestructura, a los colectivos, a los grupos étnicos, a la población en general, abrir los ojos de que el tema de la infraestructura es un tema de compromiso social y no de compromiso simplemente gubernamental. Entonces, y los costos que esto implica, pues obviamente significan que va a haber que replantear dentro del ámbito de la estructuración de los negocios, en un tema también muy importante que ustedes hablaban hace un momento, que es el tema de los riesgos, porque al fin y al cabo todos estos proyectos de infraestructura son proyectos de largo plazo, son proyectos que no se desarrollan de la noche a la mañana, de un día para otro, sino que implican años, compromiso de años. Eso es un matrimonio entre quienes desarrollan los proyectos, quienes hacen la inversión y la sociedad. Y por lo tanto son temas de riesgos. Los mapas de riesgos tienen que modificarse, tienen que replantearse. Las variables que utilizan quienes trabajan riesgos seguramente tendrán que estar nutridas ahora con fundamentos de derechos humanos y fundamentos de elementos de medio ambiente. Todas las variaciones de todo el medio ambiente, que quieras o no, Escazú va a ser muy importante en la estructuración de los proyectos relativos al medio ambiente. Entonces esa es la segunda idea fundamental que también tiene discusiones. Hay enemigos del medio ambiente, hay quienes creen que la inversión pueden hacerla desprotegiendo y siendo agresivos con el patrimonio de la humanidad, y hay otros que creemos que irremediablemente hay que respetar unos parámetros, hay unas reglas, hay unos límites. Y precisamente todos estos tratados internacionales, no solamente Escazú, también la opinión consultiva 023, los pronunciamientos de Río del año 92,
En fin, hay una serie de parámetros que resultan muy importantes para entender este segundo tema, que es de impacto en análisis de infraestructura. Y eso puede tener, según se maneje bien o mal, pues estímulos o desestímulos a la inversión, y también mirando quiénes son los inversionistas. La tercera idea es una idea básica, y es que los proyectos de infraestructura tienen también un componente de orden, de ausencia de improvisación, lo que llamamos planeación, debido conocimiento, detalle, y que deben ser una respuesta a las necesidades del colectivo. Ahí se estimula para la infraestructura y para todo el tema de la inversión un vínculo irremediable con el concepto de Estado social. Las respuestas que se trabajan en infraestructura no son para la satisfacción de un gobernante o para que un gobernante se muestre, sino para que nosotros, los ciudadanos, podamos vivir mejor. Por lo tanto, son soluciones del Estado social. Hace parte de nuestro régimen constitucional, y el gran compromiso de los instrumentos del derecho administrativo es hacerlo viable en esa dirección. Por eso hablamos de que la finalidad primordial de toda la inversión que se haga en infraestructura, pues no puede ir en otra dirección, no puede ser de otra manera. Ese es el gran propósito y es la tercera gran idea sustentadora, las respuestas a las necesidades del colectivo. La cuarta, y disculpen ustedes que haya acudido aquí a la figura del monopolio, del juego del monopolio, pero ahí está concentrada la idea. La inversión, salvo que sea de recursos presupuestales del orçamento público, salvo, y dudo que exista un país con suficiente capacidad de hacerlo, bueno, no sé, las grandes potencias, ¿sí? Pero del resto, en el contexto nuestro latinoamericano, en el contexto del Caribe y en el contexto de la mayoría de los países africanos, asiáticos, etcétera, salvo que hayan encontrado en los últimos años todo el petróleo del mundo para poder comprar e invertir directamente el Estado, ¿no? Los demás somos países normales, donde tenemos dificultades, donde es imposible que alcancemos los puntos de equilibrio para desarrollar las grandes obras. Entonces, evidentemente tenemos que ir al mercado, de capitales, tenemos que aprovecharnos de la idea de la libertad económica, de la libertad de empresa, acudir a quienes tienen los recursos y obviamente bajo los designios de la regulación, de la normatividad, de los límites, y para cumplir los propósitos que les he hablado, pues tiene que estimularse la presencia de capitales. Y la quinta idea la he observado que la han planteado acá, y es ya concretamente en los instrumentos que tiene el derecho administrativo. Los que hemos venido utilizando históricamente para ubicar a ese privado, a esa persona particular, al inversionista en el contexto de los grandes proyectos. Entonces ahí surgen dos ideas fundamentales en la historia del derecho administrativo, dos que pueden ser tres. Primero, la concesión administrativa, que se utilizó históricamente para los grandes proyectos de las grandes potencias, inclusive la conquista y colonización de América por parte de los españoles y por parte de los portugueses. Se hizo sobre la idea, y del Caribe sobre todo, se hizo sobre la idea de entregarle a empresas esa labor de penetrar el nuevo mundo, de llegar, instalarse, explotar económicamente estos territorios. Y ha sido una constante de nuestras administraciones acudir a la idea de la concesión administrativa. Recientemente, ya en escenarios de economía de mercado, a la concesión contractual. Que la idea central no es otra que tener a un privado que nos trae sus recursos, que nos trae su iniciativa, su conocimiento y lo pone al servicio de bienes públicos, de intereses públicos,
para generar la infraestructura del país. O sea, no podemos decir que vamos a crear algo nuevo. Esto ya existe. Cuando comenzamos a hablar nuestras primeras palabras en contratación pública, lo hicimos de la mano de la concesión. Esos trabajos importantísimos, recuerdo mucho en la universidad, teníamos que leer a Gastón Yes en su inmensa obra, principalmente el contrato de obra y el contrato de concesión, las grandes diferencias entre eso, porque la obra también hace parte de toda esa secuencia. Y en los últimos años, de manera moderna, ya en terminología y bajo la idea de las influencias neoeconomicistas o neoliberales, como ustedes las quieran denominar, y ante la evidencia de que el Estado no puede responder absolutamente todas las necesidades del colectivo en grandes proyectos, pues se diseñaron las parcerías público-privadas, que parten de la idea de reconocer al inversionista como inversionista y lo llevan a comprometerse en la hechura de proyectos de obra o proyectos de obra y prestación de servicios o consultoría misma necesaria para desarrollar este tipo de proyectos. O sea, en nuestras economías, bajo nuestros regímenes constitucionales, es permanente la idea del fortalecimiento de esa inevitable relación entre capital y actividad administrativa, obviamente organizada conforme a todos los parámetros que les he venido indicando. En este momento, frente al virus, al coronavirus, a la crisis universal, estos instrumentos han sido impactados. Ya lo escuché en las anteriores conferencias. Han sido evidentemente impactados. ¿Cuál es el deber del Estado? ¿Abandonar a los inversionistas? ¿Soltarlos a su suerte? ¿Manejar un concepto de riesgo absoluto que ya no existe? ¿O manejar un concepto de responsabilidad del Estado anticipada a cualquier proceso judicial? En las soluciones que hemos planteado, lo que hemos sostenido es que más allá de las tradicionales soluciones del derecho administrativo, de si estamos frente a un hecho del príncipe, de si estamos frente a una situación de imprevisión, de si cualquiera de las teorías que tradicionalmente manejamos para atender la responsabilidad derivada de la actividad contractual, aquí significa para el Estado un replantearse esas teorías y más bien buscar lo que es el rehacer, la revisión automática, ¿sí?, que implica políticas estatales de carácter económico frente a los contratistas, antes de la intervención del juez. De lo contrario, si llevamos al fracaso de estas figuras propias del derecho administrativo, significa pobreza, significa desempleo, significa atraso económico de los países, porque sencillamente son los instrumentos sobre los cuales estamos soportando el desarrollo, nuestra gran parte de nuestro desarrollo, de nuestra conectividad, de nuestra dinámica dentro del mundo. Entonces el atraso va a ser significativo. Eso implica cambiar las ideas tradicionales, ya no esperar los grandes procesos judiciales, porque cuando lleguen las sentencias ya no existirán ni APPs ni concesiones. Desde el punto de vista del diseño de los nuevos contratos, pues me parece que es un reto inmenso para para quienes están en la labor configuradora de los negocios, para los estructuradores, para las bancas de estructuración, porque los modelos de riesgos evidentemente tendrán que ser cambiados. Los estudios de riesgos tendrán que incluir escenarios radicales que lo único que vimos en todos estos meses es que no habían sido previstos. Ningún estructurador, ni el más inteligente, tenía en sus modelaciones la posibilidad de que colapsara la economía mundial, como lo ha sostenido el Banco Mundial. Entonces, vean ustedes la responsabilidad tan grande que tenemos en manos de la administración, en un derecho administrativo actuante, presente, y es esta que les estoy planteando y que agradezco a ustedes que me hayan dado oportunidad de pronunciarme y de trasladarle estas ideas en el día de hoy. Muchas gracias.
Então, agora, na sequência, eu vou dirigir a pergunta para o professor Jaime Santofimio. Enfim, temos aqui a seguinte proposição. Professor Jaime, quais as diretrizes para o controle externo colaborar com a superação das dificuldades no momento posterior, após a pandemia? ¿Cuál es su sugerencia, profesor Jaime, para que los órganos de control puedan colaborar con la renovación, la seguridad de los contratos públicos post pandemia? Sí, bueno, es una buena pregunta. En parte creo que el profesor Fernando la ha contestado. Esto es ruptura de paradigmas tradicionales del control. Porque si nos referimos específicamente a los contratos, y estoy hablando de los contratos de concesión o eventualmente de las parcerías público-privadas, pues el impacto es tan significativo, tan profundo, que está ligado a la crisis económica mundial, que las respuestas que va a tener que dar la administración de pronto se salen de las respuestas normales. La respuesta va a ser de rehacer, o como lo dice el profesor Fernando, el mantenimiento del contrato, es la lucha por mantener vivos los contratos, que eso es vital, no es por favorecer al contratista, es vital para la sociedad, porque el contrato es una respuesta a una necesidad. Y si el órgano de control, no sé en Brasil quién lo ejerza, no entiende que el mundo le cambió y que la economía cambió, pues seguramente va a tener un diálogo roto con la administración y con el contrato. Y sus controles los va a estar haciendo sobre unos paradigmas que ya no existen ni que corresponden a la realidad económica que vamos a tener que enfrentar. Y eso es un gran reto para el derecho administrativo, una reeducación del órgano de control. Seguramente cuando vengan la revisión de los contratos existentes y le corresponda al Estado asumir unas cargas adicionales que obviamente él no es el causante, porque el causante es el virus, es el coronavirus, pues no vaya a haber en ese apoyo que se hace por el Estado, no vayan a identificar todos los delitos o crímenes contra la administración pública que generalmente los órganos de control se inventan, sino que vean realmente es una posición coherente del Estado para fortalecer los principales instrumentos de desarrollo que son los contratos. Eso me parece que ahí debe cambiar el paradigma, y eso es parte de una nueva visión del órgano de control. Del control tribunales de cuentas, acá tenemos las contralorías, o de cualquiera, porque es que aquí hay de todos los órganos de control, y en nuestros países se caracterizan porque todo el mundo controla, todos controlamos, ¿sí? Pero en este tema de los contratos hay que, vuelvo, insisto, manejar un discurso diferente. Muchas gracias.